¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me mandaron. No me dieron contexto, solamente me mandaron el enlace, me dijeron que era sobre Dimash. Y vamos a ver de qué se trata. Es un video, por lo que vi en la miniatura, dura 15 minutos. Es un video bastante largo. Vamos a reaccionarlo. Por algo me lo mandaron. Ya iremos descubriendo en el camino. Y vamos a ver de qué se trata. Así que, Ático, cállate los ojos, dale play al video y vamos a ver por qué nos mandaron este video de Dimash. Así que, vamos a correr el video. Ok. Ok, ok. Esto me parece bastante interesante. Al parecer es un detrás de cámaras del concierto del reciente que hubo de Virtuosos, donde iba a estar Plácido Domingo, Dimash y Hauser, pero que Hauser no participó por problemas de salud, por problemas personales. Al parecer es esto. Sí, es ese, porque es del 2026. Ok, va a ser interesante, ya que Virtuosos no ha sacado los videos oficiales y no hemos podido reaccionar a eso y no he visto el concierto. Va a ser bastante interesante ver esto. Vamos a ver de qué se trata. Y muchísimas gracias nuevamente por este enlace y por todos los enlaces que siempre me mandan. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Estoy bastante emocionado porque no he visto nada de este concierto más que la reacción que tuvimos del Fantasma de la Ópera, que se escuchaba pésimo y se veía peor. Y bueno, vamos a meternos de lleno con este video. So after this very long evening, how do you feel about the show, about the time you spent in Hungary? Of course, I have good expressions. A lot of thanks for our audience, our beloved audience. I excited. Still wanna do one more concert. Ok, aquí están entrevistando a Dimash y le preguntan qué sensaciones tiene después de este concierto que dio en el MBM Dome. Ahí, el concierto de Virtuosos, y dice Dimash que tiene buenas sensaciones, le da muchas gracias a la audiencia, dice que está muy emocionado y que todavía tiene energía para dar un concierto más. Ah, y la verdad es increíble, ¿no? O sea, Dimash es como una batería, no se agota. Still have energy. If you wanna say something, thank you. Mansur, tan comunicativo como siempre, le dice a Dimash, bueno, ¿tú quieres decir algo? Y dice Mansur, gracias. O sea, tan comunicativo como siempre, ya nada más se rieron. Mansur, en serio, hijo, se le tiene que quitar lo tímido. Who is this collaboration intended for, and what do you feel unique about it? This collaboration is for everyone who believes that music should inspire, unite, and speaks directly to the heart. What makes my colleagues special is their authenticity. Ok. Bueno, ahí le preguntaron a Plácido Domingo que por qué esta colaboración era tan especial. Y dice que es porque cada individuo, cada persona que se presentó junto con él, es un individuo muy auténtico, que cada uno tiene su propia aura. Volt egy víziónk,
három különleges, a maga területén ikonikus előadóval, de nem létezik egy turnészet, nincs egy műsor igazából, ezt ki kellett találni. Ez nekünk zeneszakmai embereket, rendezőt, hangtechnikai szakembereket kellett összehívnunk egy asztalhoz, hogy egy üres lapra, egy tervezett műsorral egyáltalán elkezdjünk egy műsort létrehozni. Úgyhogy eltérő volt olyan tekintetben egy egyébként turnézó produkciótól, hogy ez egy gyártás volt most. Ez nem egy olyan külföldi produkció, amikor kapsz egy tök jó technikai ridert, teljesíted, megnézed, azt felrakod a rajzok alapján, nem, ezt föl kellett találjuk. Hogy legyen a hang, az elrendezés, az összes többi minden, és egyébként olyan szakembereket kértünk föl, akik például a Andrea Bocellinek a hangmérnöke. Azért tudtuk, hogy itt az MVM Dome azért nagyon jó hangosítható, de azért nagyon nagy szakértelem kell hozzá. És ő ezt már meglépte akkor, amikor mi csináltuk a Bocelli koncertet, úgyhogy vele együtt... Wow, 3 ingenieros de sonido. Ebben az esetben az volt egy hosszabb dolog, hogy a 3 művészt, azt a saját turnéikat, az időbeosztásaikat, az összeegyeztetésüket eltalálni és összehangolni, az csak az volt szerintem egy fél év, mire meg. Wow, esto es bastante interesante. Están hablando con los productores. Yo creo que van a ser los productores de Virtuosos que les digan un poco del contexto, ¿no? De cómo se realizó esto, cómo lo planearon. Y en pocas palabras están diciendo que fue bastante complicado porque sabían que el lugar en donde estaban tenía una buena acústica, una buena recepción del sonido, pero que necesitaban a gente con mucha experiencia y que para lograr el resultado final que ellos quisieron tuvieron que trabajar al mismo tiempo 3 técnicos de audio. Y la verdad es bastante interesante poder coordinar a 3 ingenieros de sonido, porque cada uno tiene su idea, tienen que empatarlas, no sé, es complicado. Y aparte dice que se tardaron más o menos 6 meses en solucionar lo de la gira tan apretada de los 3, para que los 3 pudieran, hasta que se consiguió esa fecha en especial, que fue lo más rápido que la pudieron conseguir y todos estuvieron de acuerdo. Y no sé, yo creo que ha de ser un poco, desde el punto de vista de los productores, ha de ser un poco frustrante, ¿no? De que fue mucho esfuerzo y todo esto y ya el resultado final es que nada más se pudieron presentar 2. Obviamente los productores saben que los problemas personales nunca están exentos, pero no te esperas a que pasara algo así, ¿no? Ya que Hauser ha estado colaborando con ellos durante muchos años. Y ahora sí que desafortunadamente le pasó esto. Esperemos que siga en recuperación y que se encuentre mejor cada día. Pero desde el punto de vista de todos los trabajadores y los productores, va a ser frustrante, ¿no? De que no se pudo completar el plan con los 3, sino que nada más pudieron estar presentes 2. Tudott születni ez a dátum. És aztán végén így se lett egyszerű, mint tudjuk. Mindenkinek külön-külön veszegettük meg a repülőjegyét egyébként, hogy akkor külön helyekről jöttek, tehát van, aki Kazahsztánból, van, aki Rómából, van, aki nem tudom, Spanyolország, New Yorkból, tehát hogy elég sok helyről, úgyhogy ezt össze kellett logisztikázni, tehát szállodafoglalásoktól kezdve a lokál transporton át, hogy mindenki az időben ott legyen, ahol kell lennie, úgyhogy elég kemény. Bueno, en esta parte nos hablaron de la logística, ¿no? De lo que es la preparación del viaje de los artistas. Dice que es complicado porque cada uno viene de lugares diferentes, de Kazajistán, de Roma, de Nueva York, de España, y tienen que coordinar todo a la perfección. Aparte, no nada más son los viajes, es la transportación, el hospedaje, ahora sí que la comida, todo. Pésame mucho. Wow. Hogy ez most így össze tudott jönni. Wow, el español de Dimash cada vez me sorprende más. Yo creo que lo ha de haber estado practicando con Plácido Domingo Senior y Plácido Domingo Junior, porque estuvo en punto su pronunciación en español de que tengo miedo perderte después. Antes cuando repetía esa frase se le notaba un poco el acento y ahorita no, fue como que más limpia, más suelta. En Dimash, en serio, hazme un hijo. Jönni ugye a virtuózoknak és a Mariannak nagyban köszönhető, hogy az ő álmaként
Hauser szintén a része lehetett ennek a show-nak, és ugye ez a bizonyos hónapokon át tartó felkészülő folyamat, ez nagyban számolt és tervezett az ő művészetével és munkásságával. It breaks my heart that I cannot be with you tonight. Me parte el corazón no poder estar contigo esta noche. Estaba deseando que llegara este momento increíble y me emocionó compartir el escenario con mis queridos amigos y artistas increíbles. Este es el mensaje que nos mandó Hauser, ¿no? Después de los problemas que tuvo, y obviamente está con el corazón roto, está muy triste, está decepcionado con él mismo por este accidente. Este problema que tuvo, ahí lo vemos que está con el collarín. Muchos hablan de que son problemas cervicales que le sucedieron durante un ensayo. Puede ser que se haya lesionado en un ensayo, pero esa lesión no es de solamente esa vez. Estos problemas se van acumulando. Yo imagino que él ya había tenido algún tipo de lesión similar en el pasado y no le dio mucha importancia. Y se fue desgastando y desgastando y desgastando las cervicales hasta que ya no resistieron. Esperemos que Hauser se encuentre bien. Es un gran ser humano y es como que el hermano mayor de Dimash. Me encanta la interacción, cómo interactúan ellos dos juntos. Parecen literalmente hermanos que están peleándose, bromeando, no sé, hablan de todo. Y es bastante divertido verlos juntos. I was looking forward for this incredible moment, and I was excited to share the stage with my dear friends and amazing artists. But unfortunately, I cannot perform at the moment. But I would like to send you my love. I saw your messages, your comments. My heart is full when I read them all. Thank you so much for your support. I'm sure I will come back stronger than ever very soon. Amikor megkaptátok a hírt, hogy Hauser nem lesz, akkor hogy reagáltatok erre? Nyilván ilyenkor az embernek rengeteg gondolat fut át az agyán, hogy egyáltalán jó, de ide tud-e jönni. Mert az, hogy fizikai állapota a betegsége miatt ugye sajnos fizikailag nem tud csellózni, és nem tudja hozni a maximumot, de hogy el tud-e jönni. Egyáltalán jön-e a stábja, akkor az ő zenészei, az összes többi, tehát ezek a kérdések merültek föl, hogy áttegyük-e az egészet egy évvel későbbre, vagy, de hát ugye itt ezek a mérlegelések folyamatosan, hogy legyen, mert ha ez egy egyszerű koncert, hogy az van, hogy megbetegszik az előadó, van valami probléma, hát Ok, aquí están hablando de lo que me refería hace un rato, ¿no? De que ha de ser frustrante como productor. Y aquí le están preguntando qué hicieron o qué hizo él más directamente al enterarse de que Hauser había tenido problemas. Y dice que tuvieron que replantearse todo, que llegó tal momento en que no sabían qué hacer, que estaban pensando en posponer el concierto un año. O sea, que no iba a ser hasta el 2027, con tal de que estuviera Hauser, y después les entró la duda de que si Hauser podría ir, a lo mejor no para tocar, porque dice que físicamente no lo puede hacer en estos momentos, pero que sí podría ir a estar presente, aunque sea, que sí podrían ir sus músicos, porque ya tenían todo montado y preparado con ellos también, y que en ese momento surgen muchas dudas, hasta cierto punto tensión. Y dicen que saben que no están exentos a este tipo de cosas, ¿no? Pero que siguieron con el plan adelante. Y qué bueno, porque fue un éxito total. Dátum, odébb tesszük, akinek nem tetszik, visszaváltjuk a jegyét, akinek meg tetszik, azt szeretettel várjuk majd akkor 6 hónap múlva, 8 hónap múlva, amikor le van egyeztetve. De ugye itt egy egész más eset volt, mert hát azért a másik két előadó az ugyanúgy készült erre, bár egy nagyon nagy volumenű művészről beszélgetünk, de még a teljes produkció 100%-ához képest még őt volt talán a legkönnyebb behelyettesíteni, mert nyilván, ha kiesik egy énekes,
akkor ez az egész produkció, ez már nem az. Körülbelül a hír megkapása után egy nappal azért bele kellett ugranunk abba, hogy hogyan is marad meg javában ez az eredeti koncepciójában ez a produkció, hiszen egy teltházas koncertünk volt, és hogy hogyan tudjuk őt a mai este folyamán úgy megidézni itt, és a másik két egy fantasztikus előadóval és egyéb vendégekkel együtt olyan maradandó élmény nyújtani, hogy én garantáljam azt, hogy itt senkinek nem lesz hiányérzete a végén. Külön kaptunk a Hauser stábtól olyan videókat, projekton fog majd megjelenni, amíg nem láthattak még egyszer sem a közönség. Tehát azt az illúziót meg fogjuk teremteni, mint hogyha azért az előadó. Ok, dicen que una de las partes más importantes de que no se haya pospuesto todo fue porque tanto Plácido Domingo como Dimash estaban muy dispuestos a seguir con el pie, con el programa tal y como lo habían ya decidido, y que fue muy importante eso, ¿no? De que recibieran el apoyo de ellos dos sobre todo, porque dice que era un concierto de 3 principales. Obviamente hubo más gente, más cantantes y músicos envueltos en esto, pero eran 3 principales, Hauser, Domingo y Dimash. Al no poder presentarse Hauser, es cuando todo empezó a dudarse, pero que el maestro Domingo y el maestro Kudaibergen les dijeron, no se preocupen, nosotros sacamos ahora sí que el barco a la deriva, y tomamos las riendas de esto y lo vamos a sacar adelante. Y que también influyó mucho de que el equipo de Hauser les envió videos de Hauser nunca antes mostrados a la gente, ya que al mostrar estos videos pudieron hacer como que si el artista estuviera presente, porque como nadie había visto estos videos, se creó esa magia, ¿no? De novedad, y que también eso de los videos de Hauser fue muy importante. Maga itt lenne a színpadon, és ez gyakorlatilag kicsit kárpótolja majd a nézőket, illetve van egy mentorátja, aki a virtuózokban van egy nagyon tehetséges csellista, ő fogja egyik dalban helyettesíteni, úgyhogy így azt kell mondjam, hogy mondjuk így komplett lett a program, és akkor ugye meg is tudtuk hozni ezt a döntést, hogy akkor jó, akkor ez így műsorváltozással, de akkor így módon lemegy. Így, hogy lement a mai koncert, milyen érzések vannak benned? Arra gondolok, hogy ahogy indultunk, és aztán utána jött egy nagyon komoly mélypont, és ahogy felépült ez a koncert, és amit itt ez a csapat létrehozott együtt, mert ez itt abszolút csapatmunka volt, ez tényleg valami mese. Mióta tart a közös munka a művészekkel? A művészekkel is régóta, és a Broadway-es promóter fiúkkal is már nagyon-nagyon régóta, Andrissal és Zolival. Művészekkel 10 éve. Maestro Domingo már részvényesünk is 2018 óta, és nagyon sok koncertet szerveztünk már együtt, de azok mind klasszikus zenei koncertek voltak, és ez azért egy kicsit más volt most, mert itt 3 különböző stílust kellett összehoznunk. Azt hiszem megugrottuk. Abszolút az. Wow. Ese sonido de los aplausos de la gente, si lo escuchan con auriculares, cascos, audífonos, diademas, como le quieran llamar, se escucha impresionante. Se escucha impresionante. Se escucha como si tú fueras parte del público. Se escucha avasallador. Most, hogy lement az összes dal, amiben te is benne vagy, hogy érzed magad? Ilyenkor amúgy nehéz nyilatkozni, már teljesen más világba kerül ilyenkor az ember. Az MVM Dome az nekem egy nagyon bakancs hely volt, és hát örülök, hogy ez beteljesült. Valahogy elképzeltem, hogy milyen lesz, de hát az annál 100-szorosabb mindenfajta tekintetben, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Most, hogy vége van gyakorlatilag mindennek, ami a színpadon dolog, kivéve a meghajlás természetesen, mit fogsz ebből hazavinni? Ezekkel a helyekkel mindig az a helyzet, hogy amikor ilyen helyen vagyok, akkor így, amikor ott vagyok és részt veszek benne, akkor én ezt nem nagyon fogom fel, mert akkor szerintem az ember nem is tudja a stresszfaktor, meg az ilyen tényezők miatt. És mindig, amikor hazamegyek és befekszek az ágyba, akkor gondolok vissza, és így tényleg nem tudok elaludni, mert egy olyan druk jön vissza. Ok, aquí están entrevistando a uno de los músicos que interactuó con Dimash y con los demás artistas, ¿no? Un pianista.
y le preguntan que después de que ya se haya terminado el concierto, ¿qué siente? ¿Qué opina? Que si resultó lo que él esperaba. En pocas palabras, porque ha dicho bastantes cosas, en pocas palabras lo que ha dicho es de que para él es un sueño que se ha convertido en realidad, que es un momento que no va a olvidar nunca, o que tardará muchísimo tiempo en que se le olvide, porque todo salió mejor de lo que él esperaba. Dice que se llegó a imaginar por momentos cómo podría ser, pero que superó sus expectativas, básicamente es lo que nos está diciendo este músico. Így még este is, vagy másnap is, hogy azt nem tudom, hogy most pontosan mit viszek haza, de tudom, hogy bennem marad jó sokáig. Hány embernek a munkája van abban, hogy itt most eleve a színpadon is rengetegen lesznek? A színpaddal együtt szerintem egy ilyen 400-an. Ugye a színpadi szereplők is rengetegen Wow. vannak. Le están preguntando a uno de los productores que cuántas personas han colaborado o participado, o el recuento total de personas del equipo que están envueltas en este proyecto. Dice que son alrededor de 400 personas. Imagínense tener que coordinar a 400 personas, y lo más difícil es de que no, las 400 personas no hacen lo mismo. O sea, tienes que ser un experto en cada área para saber en qué es lo que quieres de cada persona en especial, o de cada grupo de personas en especial. Es un trabajo de logística increíble. Por eso les digo que es muy interesante y muy importante ver los detrás de cámaras, qué es lo que se hace antes de lo que vemos nosotros, el resultado final, como dirá Dimash, antes del aplauso, qué es todo lo que se hace. Y esta nos da un pequeño ejemplo, ¿no? Nos da, no, más bien un gran ejemplo de cómo se coordina, cómo se lleva, cómo se realiza, los problemas que salen al momento, cómo se solucionan, posponen el concierto un año o siguen adelante. Es muy necesaria la unión de todas las personas. Akkor ugye külön a rendezés, külön az összes többi asszisztencia, a technikusok, a vizuál tervezéstől kezdve, tehát nagyon, nagyon sok embertől áll föl. A javát hazai stábból építettük ennek a dolognak. Tehát az előadóknak a saját hangmérnökeik és a saját produkciójukat ismerő szakembereik jöttek, tehát több szűkebb kis stáb volt egyébként, nem mondom, hogy ettől ez könnyebb volt azért ezt összehangolni, úgyhogy minden szekciónak meglettek a hazai összefogói, de minden egyes produkció azt a legjavát szeretne nyújtani a sajátjának, és a legjobb szakembereik itt vannak. A zenekar ugye nyilván ilyenkor a saját próbatermében ezt a hetet megelőző napokban megkezdi már ilyenkor a munkát, meg ahogy megérkeznek az előadók, minden benne dolgozó, az kisebb helyen már megkezdik az intimebb körülmények között, és akkor mire mindenkivel együtt összeállít a helyszínen, az a legvége. Hála Istennek a Dome az óriási partner ebben az egészben nekünk, úgyhogy ezért hálásak vagyunk nekik. Wow. So what we've seen today is basically one of the biggest shows I've seen so far in the MVM Dome. When you hear the feedback from the audience, how do you feel? Are you aware of your... Oh, wow. Esta pregunta es bastante interesante y bastante inusual. Lo que le está diciendo la señorita entrevistadora a Dimash es lo que vimos el día de hoy es básicamente uno de los espectáculos más grandes que he visto en mi vida. Dice, ¿cómo te sientes al escuchar los comentarios del público? ¿Eres tú mismo consciente de tu talento? Como que preguntándole a Dimash, oye Dimash, ¿te das cuenta de que eres el mejor, en pocas palabras? Your talent? Of course, just want to repeat one more time. Today's concert happened because of, first of all, of course, Maestro Placido Domingo, very close friend, Hauser, and of course our beloved audience, Marian, and Marianne's team, our talented musicians who shared stage with us together. I was very excited. Of course, I want to do one more concert. Just keep in touch. Exactly. We'll be back with the other dates. Ok, aquí Dimash está diciendo que el concierto se realizó principalmente gracias a
obviamente a Virtuosos, pero en especial a Plácido Domingo y a Hauser. De que también, al no estar presente, pero de todas maneras participó, ¿no? Su equipo, mandando los videos y todo eso, hicieron que todo fuera más llevadero. Y el gran apoyo del maestro Plácido Domingo y de Mariani y de su equipo de músicos, que son gente muy talentosa. Dice Dimash que él todavía tiene energías, que le gustaría dar un concierto más. Dice que sigamos cercanos a él y que pronto se anunciarán más fechas, ¿no? Y sería increíble que híjole, es que hacer esto de Virtuosos, ustedes ya vieron lo que fue para un día, más de 400 personas, todos los imprevistos que pasan. Nosotros como fans, como Dears, o como fans de Plácido Domingo, o como fans de Hauser, o como fans de la música clásica, o como fans de lo que quieras, que nos llame la atención este evento. A nosotros nos gustaría que fuera esto no nada más de este día, sino que fueran más fechas, más presentaciones. Pero imagínense todo lo que conllevó nada más para un día. Ahora hacer esto para más locaciones, más países, más fechas, te vuelves loco. O sea, te vuelves loco. Hacer algo así tan grande, tan titánico, es casi imposible hacerlo en muchas fechas seguidas o durante el año, ¿no? En muchos lugares diferentes. Porque es una coordinación inmensa de personas. Como les digo, es un trabajo titánico. No es cualquier cosa. Pero a nosotros como fans nos gustaría ver algo así. Por ejemplo, en México, o en Argentina, o en Estados Unidos, o en España, o en, no sé, en lugares más cercanos a nosotros, ¿no? Wow. Wow. Világsztárokkal színpadon lenni mindig emlékezetes, és nekem egy örök élmény marad, de szerintem Boginak is. De különös kihívás volt a kazakh nyelv elsajátítása. Bizony. Az kemény volt. Mennyi időtök volt megtanulni a nyelvet? Nem sok, de próbálkoztunk azért leszedni valahogy fonetikusan leírni, szóval azzal órákat eltöltöttünk, ugye? Ugyebár. Egyébként igen, ugye nehezen olvasható, úgyhogy fölután hallás után kellett nagyon sok szöveget leírni magunknak, de megugrottuk. Szerintem a legjobbat kihoztuk belőle, amit lehet. Mi sajnos nem kaptunk kattát, úgyhogy muszáj volt fölután hagyatkozni a dolgokra. Ez egy picit nehezítő tényező volt, de hála a Jóistennek azért dallamosak ezek a zenék, úgyhogy nagyon gyorsan egyébként a fülünkbe másztak a dallamok, úgyhogy teher alatt nő a pálma. Igen, de nem, amúgy jó volt, élveztük, nagyon sokat viccelődtünk a szövegeken, úgyhogy abszolút szerintem egy maradandó élmény marad. Durdaráz. Yo creo que estas chicas han de ser coristas. Disculpen, estoy cometiendo un error. A lo mejor son cantantes que participaron ahí, ¿no? Pero por lo que estoy tratando de deducir, al parecer creo que son parte del coro, donde les preguntan que su experiencia. Les dicen que todo estuvo muy bien, pero que en especial las letras en kazajo son las que les costaron más trabajo, ¿no? Que trataron de aprendérselas para pronunciarlas bien fonéticamente y que le dedicaron algunas horas al día durante algún tiempo para que esto saliera bien y que el resultado final les gustó muchísimo y vieron que terminaron diciendo durdarás, durdarás, durdarás. Me imagino que fue de las canciones que más les gustó. Wow. This is not your first time in Budapest, so does it hold a special place in your heart? Budapest has always held a very, very special place in my heart. It is a city of remarkable cultural heritage, deep musical tradition, and a warm, attentive audience. Wow. El show must go on de fondo.
Különösen szeretem egyébként a szimfonikus zenei koncerteket, mert vannak pillanatok, amikor a pop bulikból engem is egy kicsit kiszakít az, hogyha az igazi élő hangszeres szimfóniák szólalnak fel, az igazi valódi húsvér formában, megmutatva az igazi erejét ennek a fajta zenének. Ritkábban tudunk ilyet csinálni, ez egy kevésbé mainstream műfaj, de évente egyszer-kétszer azért tervezünk. Ugye Bocelli koncertjeit rendszeresen csináljuk, a Doktani zenekarral is valamilyen éves rendszerességgel dolgozunk, úgyhogy még az idejében is lesz még ilyen komoly zenei koncertünk világsztárral, úgyhogy nekünk is egy üdítő szín volt mindig a repertoárunkban. Ez a show azért az nagyon össze lett rakva, ilyet nem nagyon lehet látni, ezért ez mégiscsak egy világpremiér még így is gyakorlatilag, és nagyon erős lesz a produkció, úgyhogy jól döntenek azok, akik ugye eljöttek. Señor Canat. ¡Wow! ¡Wow! Banderas de México ahí. Gracias a los DIRs mexicanos que estuvieron presentes y por... no nada más hablo en nombre de México, ¿no? Sino en nombre de toda lo que es América Latina. Gracias por hacer la presencia latina presente en este tipo de eventos. ¿Cómo estás? Hogyha tetszett ez a Y Dimash hablando en español, ¿cómo está? Saludando a la base de fans latina. videó, akkor lájkoljatok, hype-oljatok, iratkozzatok fel a Lost City Studios YouTube csatornájára, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Wow, pues hasta aquí llega el video, la verdad fue impresionante. La verdad fue impresionante. Me gustó muchísimo. No sé, este tipo de cosas me gusta verlas. Aunque tengo un poco de experiencia con esto de los previos, más que nada como músico. Y sé todo el trabajo que lleva detrás. Verlo y de que ustedes lo disfruten. Se me hace muy bonito porque es algo que no se muestra siempre, así como lo dije ayer en la reacción del documental que va a sacar Dimash, ¿no? Que por cierto ya salió el adelanto. Me han llegado varios enlaces del adelanto. No lo he querido ver. Me voy a esperar, como les dije, unos días para poder reaccionar a él. Esperar que el canal de Dimash genere sus vistas. Y en esta semana traemos el adelanto. Me dicen que dura poco, que dura 1 minuto. Pero queremos disfrutarlo junto con ustedes. Me estoy comiendo las uñas para no verlo por la emoción que me da esto. Nada más esperemos a que Dimash nos dé ya una fecha de lanzamiento y a través de qué plataformas los podremos disfrutar. Sería espléndido que lo sacara a través de YouTube, ¿no? El documental completo. Yo creo que sería complicado. En algún momento sí va a estar aquí en YouTube de manera gratuita. Pero yo creo que le tiene que dar su promoción adecuada, ¿no? Sacarla, si es de larga duración, como una película, sacarla en cines y lugares así que merecen ese apogeo. Y pues bueno, ese tipo de producciones que son de los detrás de cámara, saber qué es lo que se hizo antes de un proyecto, siempre me emocionan a mí, yo sé que también a ustedes, porque sirve que conocen más de los artistas o de su artista favorito y saben que no nada más es llegar, pararse y cantar y ya. O sea, no, se tiene que preparar todo desde antes y todo el trabajo que conlleva. Pero bueno, la mejor opinión es la que tienen ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, ahora sí que como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.